El mundo del entretenimiento está lleno de historias de fama, fortuna y excesos, pero algunas de las historias más poderosas provienen de aquellos que se alejaron de todo. Artistas latinos e hispanos han alcanzado las alturas del estrellato global, solo para descubrir que algo esencial faltaba en sus vidas. ¿Qué sucede cuando los reyes del reggaetón, los galanes de telenovelas y los músicos que encabezan las listas de popularidad se dan cuenta de que todo el dinero y los aplausos del mundo no pueden llenar el vacío interior? Estas son las historias de hombres que cambiaron los reflectores por las escrituras, los escenarios de conciertos por los bancos de iglesia y los discos de platino por un tipo diferente de recompensa. Algunos enfrentaron amenazas violentas, otros batallaron contra la adicción, y muchos simplemente despertaron un día dándose cuenta de que su éxito no significaba nada sin propósito. Aquí hay 12 historias sorprendentes sobre artistas latinos e hispanos que dejaron la fama atrás por Dios. Eduardo Verástegui, el Brad Pitt de México. Se convierte en guerrero pro vida. Eduardo Verástegui parecía destinado al superestrellato de Hollywood. Nacido en un pequeño pueblo mexicano, comenzó su carrera como cantante pop en la banda Cairo, antes de hacer la transición a telenovelas que lo convirtieron en un nombre conocido en toda Latinoamérica. Jennifer López personalmente lo seleccionó para interpretar a su amante en un video musical, y Calvin Klein lo presentó en sus campañas. Su apariencia cincelada y carisma le ganaron el apodo de El Brad Pitt de México. En 2003 consiguió un papel principal en la comedia romántica Chasing Papi, junto a Sofía Vergara, interpretando al amante latino definitivo, que hace malabares con 3 novias a la vez. Estaba viviendo el sueño al que millones aspiran, con fama, dinero e infinitas oportunidades tocando a su puerta. Pero detrás de la fachada glamorosa, Verástegui se sentía profundamente vacío. Todo cambió cuando contrató a una tutora de inglés para ayudarlo a conseguir más papeles estadounidenses. Esta mujer, una católica devota, comenzó a hacerle preguntas difíciles durante sus lecciones. Ella lo desafiaba. ¿Eres parte del problema o de la solución? ¿Qué mensaje estás enviando a la comunidad latina? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Durante 6 meses, estas conversaciones lo carcomieron, forzándolo a confrontar la realidad de que estaba perpetuando estereotipos dañinos y usando sus talentos egoístamente. A los 28 años, en el pico de su carrera, Verástegui tomó una decisión asombrosa. Se alejó de Hollywood completamente, rechazó todos los papeles que le ofrecieron y rededicó su vida a su fe católica. Fundó Metanoia Films, nombrado por la palabra griega para arrepentimiento, con el objetivo de crear películas que inspiraran en lugar de simplemente entretener. Su primera película, Bella, abordó el aborto y ganó el premio del público en el Festival de Cine de Toronto. La película supuestamente salvó vidas, con Verástegui previniendo personalmente al menos un aborto mientras investigaba su papel fuera de una clínica. Conoció a una joven pareja que consideraba el procedimiento y después de hablar con ellos durante 45 minutos y compartir su historia, eligieron quedarse con su bebé y más tarde lo nombraron Eduardo. Según múltiples relatos, él describió las escenas de sexo en Hollywood como adulterio legal, y juró nunca besar a otra mujer en pantalla a menos que se convirtiera en su esposa. Hoy, Verástegui continúa su trabajo en cine basado en la fe y activismo pro vida, habiendo cambiado las promesas vacías de la fama de Hollywood por una vida de propósito y significado genuinos. Farruko, cuando Pepas se convirtió en oración. En febrero de 2022, miles de fans llenaron el FTX Arena en Miami esperando escuchar a Farruko interpretar su mayor éxito, Pepas, una canción sobre drogas y fiestas nocturnas que había dominado las listas mundiales. En cambio, presenciaron lo que algunos describieron como un avivamiento religioso. A mitad del concierto, Farruko detuvo el show y pasó 15 minutos predicando sobre Dios, disculpándose por las letras que había escrito y explicando su transformación espiritual. El artista puertorriqueño, nacido Carlos Efrén Reyes Rosado, confesó que lloraba cada noche después de que Pepas se convirtiera en un éxito número 1, porque se dio cuenta del daño que su música estaba causando. Cuando la canción comenzó a sonar, se negó a cantar las letras, permaneciendo en silencio mientras la pista de acompañamiento continuaba. La audiencia atónita tuvo reacciones mixtas, con algunos saliendo mientras otros se quedaban para escuchar su testimonio. Farruko explicó que a pesar de tener todo el dinero y el éxito que alguien podría querer,
Se sentía vacío y lloraba solo por las noches. Le dijo a la multitud que Dios sabe cuántos de sus hijos había lastimado con su música, y pidió perdón como ser humano. En las redes sociales después, fans enojados exigieron reembolsos, con algunos llamando al concierto basura, y quejándose de que habían pagado para escuchar música, no un sermón. Farruko respondió personalmente, ofreciendo reembolsos vía PayPal o criptomoneda, agregando que si la gente aceptaba a Cristo, Él les devolvería con bendiciones y amor. Anunció que Farru estaba retirado y solo quedaba Carlos, y que continuaría predicando en sus conciertos restantes, incluso si solo se presentaba una persona. En los premios Lo Nuestro de 2022, donde recibió el premio especial Excelencia Urbana, aseguró a todos que no se estaba despidiendo, sino haciendo una transición, prometiendo que conocerían la mejor versión de sí mismo. Su transformación no fue un truco publicitario. Continuó lanzando nueva música con temas cristianos, e incluso cambió la dirección completa de su sello discográfico hacia contenido basado en la fe. El compañero estrella de reggaetón, Héctor el Father, quien había hecho una conversión similar años antes, dio la bienvenida públicamente a la decisión de Farruko, advirtiendo a otros que no lo juzgaran duramente durante su transición. Daddy Yankee. De gasolina al evangelio. Cuando Daddy Yankee dio su concierto final en el Coliseo de Puerto Rico en diciembre de 2023, los fans esperaban una despedida legendaria del rey del reggaetón. Lo que presenciaron en cambio fue algo mucho más profundo. El superestrella de 46 años, nacido como Ramón Luis Ayala Rodríguez, acababa de completar una gira de despedida que generó más de $125 millones. Había llevado el reggaetón a la corriente principal global con su exitazo de 2004 Gasolina, y más tarde ayudó a hacer de Despacito la canción más reproducida en la historia. De pie ante 18,000 fans gritando después de interpretar Gasolina por última vez, Daddy Yankee se quitó los lentes de sol para revelar lágrimas corriendo por su rostro. Le dijo a la multitud que este era el día más importante de su vida, que vivir una vida de éxito no es lo mismo que vivir una vida con propósito. Durante años, explicó, había viajado por el mundo, ganado innumerables premios y recibido elogios interminables, pero siempre faltaba algo. Intentó llenar ese vacío con todo lo que la fama podía ofrecer, pero nada funcionó hasta que descubrió a Jesucristo. Con una voz ahogada por la emoción, declaró que esos días vacíos habían terminado, que alguien finalmente había llenado el vacío que sintió durante tanto tiempo. Citó Mateo 16, versículo 26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Entonces hizo su anuncio. Se retiraba no solo de la música, sino de su nombre artístico por completo. Desde ese momento en adelante, sería conocido simplemente como Ramón Ayala, y cada recurso a su disposición, cada plataforma, cada micrófono, ahora pertenecería al reino de Dios. Instó a sus millones de seguidores a seguir no a él, sino a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Mientras oraba, pidiendo permiso a Dios para evangelizar el mundo desde Puerto Rico, drones iluminaron el cielo nocturno fuera de la arena, formando una cruz gigante y las palabras «Cristo viene». El anuncio conmocionó al mundo de la música, pero Daddy Yankee no fue la primera estrella de reggaetón en hacer este viaje, ni sería la última. Vico C. El giro del padrino al evangelio. Luis Armando Lozada Cruz, conocido como Vico C., es considerado por muchos como el fundador del hip hop latino y uno de los primeros raperos en español en Latinoamérica. Comenzando su carrera profesional en 1985, demostró que era posible rapear en español con el mismo poder y autenticidad que el hip hop en inglés. Sus éxitos como Me Acuerdo y Desahogo lo convirtieron en pionero en la escena de música urbana. Pero en 1990, un severo accidente de motocicleta casi lo mata y llevó a una espiral de abuso de drogas y alcohol que amenazó con terminar tanto su vida como su carrera. Las fuentes indican que luchó contra la adicción a la morfina y la heroína durante este periodo oscuro. La experiencia cercana a la muerte lo obligó a reevaluar todo. En 1998, después de años de luchar contra sus demonios, Vico se lanzó Aquel que había muerto, un álbum de rap cristiano de 10 pistas que marcó su renacimiento espiritual. El álbum fue una desviación radical de su trabajo anterior, lleno de mensajes de fe, redención
y el poder de Dios para transformar vidas. Si bien nunca se retiró oficialmente de la música urbana por completo, ha mantenido temas cristianos a lo largo de su trabajo posterior y habla abiertamente sobre su fe. Su viaje de la adicción a la redención refleja la historia bíblica de la resurrección, ganándose el respeto no solo como pionero musical, sino como alguien que encontró una transformación genuina a través de la fe. A diferencia de otros que hicieron rupturas limpias con su pasado, Vico C representa un camino de integración, continuando trabajando en música urbana mientras la infunde con mensajes espirituales y negándose a comprometer sus creencias. Héctor el Father, de la realeza del reggaetón al púlpito. Héctor Luis Delgado Román fue una vez conocido como uno de los padres del reggaetón, la mitad del dúo innovador Héctor y Tito, que ayudó a definir el género a principios de los 2000. Como artista en solitario bajo el nombre de Héctor el Father, se convirtió en un productor poderoso, siendo mentor de Don Omar y fundando su propio sello, Gold Star Music. Su álbum recopilatorio Los Anormales rompió todos los récords de ventas en Puerto Rico, vendiendo 130,000 copias en solo 2 días. Firmó con el sello Rock La Familia de Jay-Z y se convirtió en el rostro latino de la ropa rockaware. Pero detrás del éxito, la vida de Delgado se estaba desmoronando. Durante un periodo de 10 años, 33 de sus amigos fueron asesinados. Su protegido Don Omar lo traicionó, provocando una guerra de palabras amarga, donde cada uno escribió canciones insultantes sobre el otro. El dinero se volvió tan insignificante que arrojaba puñados de efectivo a las multitudes de conciertos solo para ver a la gente pelear por él. Estaba rodeado de guardaespaldas en todo momento, aislado por la fama y la violencia. Una noche después de un concierto, se encontró con un hombre ebrio sin hogar parado junto a su autobús de gira, y estaba a punto de hacer que la seguridad lo retirara cuando el hombre habló. Héctor el Father, no huyas más de Dios. Ese momento lo persiguió. Eventualmente se encontró solo con una pistola, queriendo morir. El 3 de septiembre de 2008, Héctor el Father realizó una conferencia de prensa en Puerto Rico para anunciar su retiro de la música. Lo llamó La muerte de Héctor el Father y declaró que 6 meses antes, su personaje artístico había muerto mientras emprendía una transformación espiritual. Se unió a la Iglesia Cristiana Pentecostal Misionera y se inscribió en la Universidad Metodista del Sur para obtener un título en teología. Hoy sirve como predicador y presenta un programa de radio cristiano llamado Un Nuevo Despertar, junto al también artista convertido Julio Voltio. En 2018 escribió y protagonizó una película autobiográfica, Héctor el Father, Conocerás la Verdad, narrando su viaje de superestrella del reggaetón a hombre de Dios. En un servicio de iglesia donde predicó como invitado, impuso las manos sobre cientos de congregantes, susurrando palabras de sanación e instándolos a aceptar a Cristo como su Salvador. Su sermón se centró en la parábola de Lázaro, enfatizando que Dios requiere que las personas muevan sus propios obstáculos antes de que puedan ocurrir milagros. Julio Voltio. Rivales reunidos en la fe. Julio Irving Ramos. Filomeno, quien actuó como Julio Voltio, comenzó su carrera musical en 1994 y rápidamente se estableció como una voz importante en el reggaetón temprano. Sus colaboraciones incluyeron el éxito Chulín Culín Chunfly con Residente Calle 13 y trabajó con estrellas internacionales como Beyoncé, Jerry Rivera y Tego Calderón. Era conocido por su estilo distintivo y era considerado uno de los pioneros que ayudaron a dar forma al sonido del género. Pero como muchos en la escena del reggaetón, el estilo de vida que venía con la fama comenzó a desgastarlo. Las giras constantes, la presión para mantener su imagen y el ambiente violento que a menudo rodeaba la música cobraron su precio. En 2014, Voltio anunció públicamente su decisión de dejar el reggaetón y convertirse al cristianismo, definiéndose como un cristiano nacido de nuevo. Lo que hizo su transformación particularmente notable fue su reconciliación con el exrival Héctor el Father. Los dos una vez habían peleado amargamente, participando en el tipo de disputas públicas comunes en el competitivo mundo del reggaetón. Pero la fe los unió de una manera inesperada. Se convirtieron en coanfitriones de un programa de radio cristiano, usando la misma plataforma donde una vez batallaron, para ahora difundir mensajes de esperanza y redención. Su asociación demostró que la transformación espiritual genuina
Podría sanar incluso las heridas más profundas y convertir enemigos en hermanos. Según las fuentes, la conversión de Voltio representó no solo un cambio de carrera, sino una reorientación completa de sus valores y prioridades. El general, el pionero del género, que se alejó antes de que Daddy Yankee o Don Omar grabaran una canción, estaba el general. El artista panameño, conocido por éxitos como Muévelo, Muévelo y Rica y Apretadita, es acreditado como uno de los pioneros del reggae plena y una inspiración importante detrás del propio género del reggaetón. Su música en los años 80 y 90 sentó las bases para lo que se convertiría en un fenómeno global. Después de casi 20 años a la vanguardia de la música urbana latina, el general hizo un anuncio impactante en 2004. Se retiraba de la industria musical completamente para convertirse en testigo de Jehová. A diferencia de artistas posteriores que harían la transición de su música a temas cristianos, el general hizo una ruptura limpia, alejándose en un momento en que podría haber seguido capitalizando el género que ayudó a crear. En declaraciones de la época, supuestamente expresó profundo arrepentimiento por la naturaleza sexual y de fiesta de su catálogo, llamando a su éxito comercial Trofeos del Diablo. Su retiro fue uno de los primeros ejemplos de alto perfil de un artista urbano latino, rechazando la fama por la fe, estableciendo un precedente que otros seguirían décadas después. La decisión de El General fue particularmente sorprendente, porque llegó en un momento en que el reggaetón apenas comenzaba a lograr reconocimiento generalizado. Podría haber sido aún más exitoso si se hubiera quedado. En cambio, eligió un camino de devoción espiritual que le requirió abandonar completamente la música que había definido su vida. Don Omar, de pastor a rey del reggaetón y de regreso. La historia de William Omar Landrón Rivera tiene un giro único. No solo dejó la música por la fe, dejó la fe por la música antes de eventualmente regresar. Como adolescente, Don Omar sirvió como pastor cristiano, inmerso en el servicio religioso y el ministerio. Pero el llamado de la música resultó ser demasiado fuerte y dejó su trabajo pastoral para seguir una carrera en el reggaetón. Se convirtió en el rey de reyes del género, logrando éxitos masivos en Billboard como Dirty Love, Taboo y el fenómeno internacional Danza Kuduro. Su éxito parecía validar su elección de dejar el ministerio atrás. Durante 15 años dominó la escena urbana latina, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes y mejor pagados del género. Pero en septiembre de 2017, Don Omar anunció su retiro de la música, aunque regresó brevemente en 2018. Claramente había cambiado. En 2019 lanzó Agradecido, una canción cristiana que marcó su reconexión pública con la fe. En 2021, se abrió sobre su batalla de una década contra la adicción al alcohol, las drogas y el sexo, acreditando a su fe cristiana por 10 años de sobriedad y recuperación. Habló con franqueza sobre sentirse vacío a pesar de todo su éxito y cómo regresar a Dios había salvado su vida. Durante la pandemia de coronavirus en 2020, se conectó con oradores motivacionales y pastores en Instagram Live, diciéndoles a sus seguidores que todo podría estar cerrado, pero el cielo todavía está abierto. Su viaje representa la complejidad de la fe para muchos artistas. No una línea recta, sino un círculo que lo trajo de vuelta a donde comenzó, aunque cambiado para siempre por el viaje. Almighty, Génesis. Encuentra Apocalipsis. El rapero nacido en Cuba y criado en Puerto Rico conocido como Almighty, tomó un enfoque diferente a su transformación de fe. En 2022 lanzó Genelipsis, un álbum cristiano audaz y sin precedentes de 32 pistas. El título en sí, mezclando Génesis y Apocalipsis, señaló su visión de abarcar todo el espectro de la narrativa bíblica en ritmos urbanos contundentes. En 2019, Almighty había anunciado que dejaría de hacer la música del diablo y se devotaría enteramente a Dios. Pero a diferencia de otros que se retiraron completamente, Almighty eligió transformar su arte en lugar de abandonarlo. Genelipsis contó con colaboraciones con artistas cristianos establecidos y entregó mensajes sin compromisos sobre fe, salvación y guerra espiritual. Cada pista llevaba una intensa devoción a Dios, demostrando que la energía y autenticidad de la música urbana podían canalizarse hacia la adoración en lugar de búsquedas mundanas. El álbum representó un experimento audaz.
¿Podría el reggaetón y el hip hop mantener su poder cultural mientras servían a un propósito completamente diferente? La respuesta de Almighty fue un rotundo sí. Su trabajo demostró que la conversión no requería abandonar las raíces musicales o la identidad cultural de uno, sino más bien redirigir esos dones hacia un llamado superior. El álbum desafió la suposición de que la música basada en la fe debe ser suave o segura, mostrando que los mensajes espirituales podían golpear tan fuerte como las pistas seculares. Carlos Santana. 7 intentos y una voz que lo salvó. Carlos Santana no es un actor de Hollywood, pero su historia pertenece entre estas transformaciones debido a la profundidad de su lucha y el poder de su redención. El legendario guitarrista, nacido en México y criado católico, se convirtió en una de las figuras más icónicas del rock después de su electrizante actuación en Woodstock en 1969. Ganó 10 premios Grammy y fue nombrado número 15 en la lista de Rolling Stone de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. En los años 70, siguió al gurú indio Sri Chinmoy durante casi una década, lanzando álbumes con temas espirituales bajo el nombre de Vadip Carlos Santana. Pero cuando esa relación terminó en 1982, se sintió perdido nuevamente. Su vida cayó en espiral después de que su esposa Débora lo dejara tras 34 años de matrimonio. Los demonios de su infancia surgieron. Su padre había abandonado a la familia, y un amigo de la familia lo había molestado repetidamente cuando tenía 10 años, sobornándolo para que guardara silencio. La depresión lo consumió, y según su propio testimonio, intentó suicidarse 7 veces. Durante este periodo más oscuro, visitó una iglesia local y escuchó voces acusadoras diciéndole que su vida era inútil y miserable. Pero entonces escuchó otra voz, la voz de Jesús, ofreciendo esperanza y alegría renovada que la música nunca había proporcionado. Esa experiencia salvó su vida. Santana ha hablado abiertamente desde entonces sobre su fe cristiana y cómo el perdón lo liberó de décadas de ira y dolor. Incluso pudo perdonar al hombre que abusó de él cuando era niño. En 2008, conmocionó al mundo de la música al anunciar planes de retirarse a los 67 años para predicar el cristianismo en Hawái, diciendo que Dios le había dado el don de la comunicación incluso sin su guitarra. Aunque finalmente continuó actuando, su fe sigue siendo central en su vida. Antes de los conciertos, dirige a su banda en 15 minutos de oración, comparándolo con un médico que se lava las manos antes de una cirugía. Su historia demuestra que incluso las leyendas del rock, que parecen tenerlo todo, pueden ser salvadas por la gracia cuando están en su punto más bajo. El patrón del reggaetón puertorriqueño. La concentración de conversiones entre artistas puertorriqueños de reggaetón no es coincidencia. La isla tiene una rica tradición cristiana pentecostal, y durante décadas la frase «Cristo viene» ha estado profundamente arraigada en la cultura puertorriqueña, gracias en gran parte al evangelista G.J. Ávila, quien a menudo era comparado con Billy Graham. Cuando Daddy Yankee usó estas palabras exactas en su concierto de despedida, estaba aprovechando algo que resuena profundamente con los puertorriqueños a través de generaciones. La escena del reggaetón también expuso a los artistas a una violencia extraordinaria. 33 de los amigos de Héctor el Father fueron asesinados durante 10 años. El estilo de vida exigido por la imagen del género creó una desconexión entre los himnos de fiesta que estos artistas interpretaban y el vacío que sentían fuera del escenario. Además, muchos de estos hombres tenían fundamentos cristianos antes de la fama. Don Omar era pastor, y Daddy Yankee tenía un hermano que era pastor evangélico. Cuando el éxito no logró satisfacer, tenían un marco espiritual al que regresar. Las conversiones también se alimentan unas a otras. Cuando Farruko anunció su fe, Héctor el Father públicamente le dio la bienvenida, advirtiendo a otros que no lo juzgaran duramente. Cuando Daddy Yankee se retiró, múltiples artistas cristianos y músicos convertidos celebraron la noticia. Estos hombres no son casos aislados, sino parte de un movimiento dentro de la música urbana latina, que desafía la narrativa materialista del género. Representan una poderosa contrahistoria, que las alturas del éxito comercial pueden sentirse como muerte espiritual, y que alejarse de millones de dólares y estadios llenos de fans gritando podría ser la decisión más cuerda que una persona puede tomar. El costo de la conversión. No toda transformación basada en la fe es celebrada.
Eduardo Verástegui rechazó papel tras papel durante 4 años, a veces luchando para pagar el alquiler mientras se negaba a comprometer sus valores católicos recientemente redescubiertos. Las fuentes indican que fue advertido por católicos y no católicos, por igual de que mantener sus estándares terminaría su carrera. Cuando Farruko comenzó a predicar en conciertos en lugar de actuar, miles de fans salieron y exigieron reembolsos. Las redes sociales estallaron con burla e ira. Algunos acusaron a estos artistas de trucos publicitarios o colapsos mentales en lugar de transformación genuina. La industria del entretenimiento no lo hace fácil para aquellos que eligen la fe sobre la fama. Para los actores, rechazar papeles con contenido sexual o temas inmorales puede significar rechazar la mayoría del trabajo disponible. Para los músicos, negarse a interpretar éxitos pasados o escribir nuevos himnos de fiesta puede alienar a bases de fans que se sienten traicionadas. La familia y los amigos a menudo cuestionan estas decisiones, viéndolas como desperdiciar oportunidades únicas en la vida. Sin embargo, aquellos que toman estas decisiones consistentemente reportan sentirse más libres y más realizados de lo que jamás estuvieron en el apogeo de su fama. Verástegui dijo que se dio cuenta de que sus sueños podrían convertirse en sus peores enemigos si no estaban alineados con la voluntad de Dios. Daddy Yankee le dijo a sus fans que vivir una vida de éxito no es lo mismo que vivir una vida con propósito. Estos hombres descubrieron que el costo de permanecer en el mundo del entretenimiento se había vuelto demasiado alto, que el precio de la fama era sus propias almas y que ninguna cantidad de dinero o aplausos podía justificar ese intercambio. Conclusión. Estas 12 historias revelan un patrón que trasciende personalidades individuales o tradiciones de fe específicas, ya sea católica, pentecostal o ampliamente cristiana. Todos estos artistas latinos e hispanos descubrieron que la fama no es suficiente, que el éxito medido solo en discos de platino y números de taquilla deja a una persona espiritualmente en bancarrota. Se alejaron de oportunidades que millones de personas considerarían sueños hechos realidad. Cambiaron riqueza garantizada por futuros inciertos. Arriesgaron burla, reacción violenta y lucha financiera. Y según sus propios testimonios, ni uno solo de ellos se arrepiente. En una cultura que a menudo equipara el éxito con la felicidad y la fama con la realización, sus elecciones desafían suposiciones fundamentales sobre lo que realmente importa. Sus transformaciones sugieren que las necesidades humanas más profundas no pueden ser satisfechas por el éxito de la industria del entretenimiento, que la paz genuina requiere más que estadios llenos y récords de streaming. Ya sea que comparta sus convicciones religiosas o no, su disposición a abandonar todo lo que el mundo les dijo que persiguieran a favor de algo que creen tiene valor eterno es digna de respeto. Estas no son historias de fracaso, sino de hombres que tuvieron éxito según los estándares de la sociedad, y luego descubrieron que esos estándares no eran suficientes. Encontraron algo que creen es mejor que la fama, más valioso que el dinero, y más satisfactorio que el rugido de las multitudes. Eligieron a Dios sobre Hollywood, la fe sobre la fama, y al hacerlo, escribieron algunas de las historias más convincentes en la historia del entretenimiento latino.